Robert Edward Rosa Suárez nació en Long Island, Estados Unidos, el 27 de junio de 1970, más conocido por su nombre artístico como Robbie Draco Rosa, Draco Rosa o simplemente Draco. Es un músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, productor, poeta y empresario de origen puertorriqueño, ganador de múltiples premios Grammy y premios Grammy Latino. Cuando joven se trasladó con sus padres a Puerto Rico, donde tuvo la oportunidad de participar en el grupo juvenil Menudo, junto al cantante Ricky Martin, entre otros. Luego de actuar en películas y tocar con una serie de grupos, lanza su carrera como solista grabando varios álbumes, tanto en inglés como en español, y convirtiéndose en compositor y productor para cantantes como Ricky Martin, Julio Iglesias y Ednita Nazario. Robert Edward Rosa Suárez creció rodeado de una mezcla ecléctica de gustos musicales. De su padre adquirió el gusto por los ritmos latinos, principalmente la salsa. En 1984, con 14 años de edad, se unió al grupo puertorriqueño de jóvenes adolescentes Menudo, quienes causaron sensación a principios de los años 80. Ese mismo año ingresó Ricky Martin, con quien estableció una amistad y posteriormente una asociación musical. Robbie Rosa estaba desencantado del grupo Menudo porque no se le dio la oportunidad de escribir canciones para ellos, por lo que decidió abandonar el grupo en 1987. Se mudó a Playa Baja, en Río de Janeiro, donde se relacionó con artistas locales. Después de lanzar como solista 2 álbumes en portugués, se muda a Nueva York, donde forma parte de un grupo con el nombre de Magic's Dream. Por la energía del grupo y su sonido, se ganaron un puesto en giras con Fishburne, The Black Crowes y Faith No More. Tras mudarse a Los Ángeles, Draco Rosa consiguió el papel principal en la película Salsa de 1988, interpretando a un bailarín de origen puertorriqueño que decide mejorar su suerte en la vida mediante la participación en un concurso de salsa. Durante el rodaje de la película, conoció a Ángela Alvarado, quien más tarde se convertiría en su esposa. Su debut como solista se produce con Frío, de 1993, grabado en Estados Unidos para el sello Epic Records, bajo la producción del estadounidense Rodney Foster. En este álbum presentó sus composiciones con elementos de varios géneros musicales que se enmarcan en una mezcla de voces, sonidos y líricas. Entre sus temas más destacados son ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa verte a ti sufriendo así? Casi una diosa. Casi una diosa escapada del Edén. Almas diferentes. Almas diferentes. Frío. Tu tren se va. En 1995 produce en compañía de Casey Porter el álbum A Medio Vivir de Ricky Martin. Con este álbum Martin alcanzó su definitiva internacionalización. Draco Rosa compone 5 de los temas de este álbum, entre ellos el éxito María. Como dato curioso, en los créditos de este disco, Draco Rosa aparece en el seudónimo de I Am Blake. En 1996 edita su segundo álbum como solista para el sello Sony Music, denominado Vagabundo, grabado en Inglaterra y producido por Phil Manzanera. Este trabajo incluyó letras llenas de poesía escritas por José Manuel Navarro, influenciadas por los llamados poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire y William Blake, pero de gran calidad artística por lo novedoso del sonido. El disco además es una especie de crónica de su etapa de adicción a las drogas que caracterizó sus años de búsqueda musical y personal en Nueva York. Este álbum fue incluido por la revista Spin en 1997 como uno de los 10 mejores álbumes de rock en español de todos los tiempos. El video de la canción Madre Tierra ganó el premio como mejor video rock en los premios de la música latina en 1997.
2 años más tarde, produce junto a Desmond Child y Casey Porter uno de los discos más exitosos del pop latino. Se trata de Vuelve, de 1998, del cantante Ricky Martin, donde Draco Rosa compone temas tan exitosos como La Copa de la Vida, La Bomba, Entre 1998 y 1999, escribió y grabó el muy celebrado primer álbum de Ricky Martin en inglés, que incluye el ya mítico sencillo Living la Vida Loca. El álbum debutó en el número 1 en la lista de Billboard y se remontó a las nubes hasta alcanzar la cifra de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 1999 produce para Anita Nazario el álbum Corazón. En el año 2000 participó en el álbum de Ricky Martin Sound Loaded. Rosa produjo 4 canciones, incluyendo el sencillo She Bang. Igualmente participó en el álbum de Julio Iglesias Noche de 4 Lunas, produciendo 3 canciones. En 2012 es invitado para dar un concierto patrocinado por una entidad bancaria de Puerto Rico junto a Rubén Blades y Juan Luis Guerra, que fue grabado en CD y DVD, denominado Encuentro, donde cada cantante interpretó sus éxitos. Ese mismo año relanza su carrera editando el álbum recopilatorio Libertad del Alma. Después de 2 años de experimentación y sesiones, Draco lanzó el álbum Mad Love en 2004, donde interpreta la mayoría de los temas en inglés. De este trabajo se editan 2 videos, Dancing in the Rain y Live Without a Lover, ambos dirigidos por su esposa Ángela Alvarado Rosa. El video Más y Más, una de las 2 pistas en español en el álbum, también dirigido por Ángela Alvarado Rosa, ganó el premio Grammy Latino al mejor video de ese año. Otros de sus álbumes más famosos fueron Al Natural de 2004, El Teatro de lo Absurdo de 2007, Amor Vincit Omnia de 2009 y el álbum de duetos Vida de 2013, donde brilla la canción Blanca Mujer, hecho a dueto con Shakira. Draco Rosa explicó que el videoclip de este tema es uno de los más importantes en su carrera, por la importancia que tiene la canción para él. El 13 de octubre de 2016 es introducido al Latin Songwriters Hall of Fame, la Muse Awards. Este reconocimiento fue entregado por Lenny Kravitz mediante un emotivo discurso. En abril de 2011 se le diagnosticó un cáncer cerca del hígado. Se sometió a un tratamiento alternativo en Houston, Texas, y luego en Santa Mónica, California, diferente al tratamiento tradicional. En un momento en que Menudo vivía una de sus más difíciles situaciones, apareció el carisma y la voz de Robbie Draco Rosa. Este genial tenor llegó a cantar canciones de tono agudo como Like a Cannonball, If You're Not Here y Sabes a Chocolate, entre otras. En opinión de muchos fans y seguidores de Draco Rosa, su llegada a Menudo con 14 años de edad revelaba un cambio de voz típico en su edad adolescente, pero que el Menudo la supo manejar de una manera muy profesional. Pese a que no mostró en su tono de voz un gran cambio en su timbre, ya que las últimas canciones tienen un tono mucho más bajo, un cambio que se vio con el álbum Can't Get Now. Bailaba muy bien y se vio en su película Salsa. Tenía una habilidad para cantar, muchas veces como voz principal y simultáneamente reincorporarse a cantar con el coro y con el resto del grupo. Con gran facilidad sincronizaba los pasos del baile y luego reincorporarse al baile grupal. Esto no es fácil. Era completo en todo. Con tan solo 3 años estando en la agrupación, se notó su gran liderazgo con los miembros del grupo y pese a su corta edad, llegaba con unas canciones que pretendían ser un completo éxito, pero que desafortunadamente la administración no lo vio como un genio de la música, decidiendo él abandonar a Menudo para infortunio de muchos fans. Para muchos seguidores y expertos en el tema de Menudo, la salida de Robbie significó casi el fin de la era dorada de Menudo.
Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. No olviden por favor suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden que vamos a estar con más especiales de las mejores voces de Menudo. Les habló Mauricio Huerta. Esto es MH Zona Retro.